Hay momentos en las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, Cristo.
Hermanos y amigos, paz de Cristo. En esta tarde o noche venimos una vez más delante de Dios y de ustedes con el propósito de compartir un momento de meditación de la palabra de nuestro Dios. Quiero agradecer a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos permite y a ustedes la oportunidad y el privilegio que nos conceden de recibirnos en sus hogares a través de este medio. También quiero agradecerles a todos los hermanos, ya se dijo el domingo pasado, pero una vez más quiero repetir la gratitud hacia cada uno de nuestros hermanos y hermanas por su fidelidad en el apoyo en todas las maneras posibles. E invitamos a aquellos que no lo han hecho, que si es posible lo hagan, primeramente para honra y gloria de Dios y para beneficio de nuestras vidas. En esta tarde o noche venimos a invitarles para un momento de meditación de la palabra de nuestro Dios y quisiera leer un texto y luego hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El texto lo encontramos en Jeremías capítulo 12 y verso 11. Y esta escritura dice así: fue puesta en asolamiento y lloró sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, venimos delante de ti con oración de gratitud y reconocimiento. Señor, te alabo, te glorifico y te doy gracias por la vida que nos presta, la salud que nos permites y la oportunidad que nos das de ocupar estos momentos en la consideración de tu divina y santa palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos, nos des revelación, nos des guianza, nos des dirección por medio de tu Santo Espíritu y nos permitas que tú seas glorificado y que tu pueblo sea edificado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si quisiéramos ponerle un título a este pensamiento, sería ¿por qué? ¿Por qué? Hay muchos porqués en la vida de los seres humanos. Siempre cuestionamos, preguntamos. ¿Y por qué? Es una palabra que se usa tanto para cuestionar como para responder. Y en esta tarde o noche quisiera que partiéramos de este versículo que hemos leído, porque no hubo hombre que reflexionase. Desde hace muchos cientos y quizás miles de años, esta escritura fue escrita algunos cientos de años antes de Cristo. Y desde entonces había esa necesidad y había ese reclamo de parte de Dios a través de los profetas de que no había nadie que reflexionase. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Entonces quisiera invitarles a que reflexionemos en esta tarde o en esta noche. Una reflexión, como siempre he dicho, objetiva. Y recuerdo lo que he dicho algunas veces porque creo que es verdad. Se dice que cuando no se aprende de la historia se vuelve a repetir. O nosotros propiciamos la forma para la repetición de la historia. Entonces, no sé hasta qué grado nosotros, incluyendo la iglesia, el pueblo de Dios, estemos propiciando la repetición de la historia del pueblo de Israel. En tiempos de Jeremías no había hombre que reflexionase. Y
Otro profeta que quiero leer también una escritura y donde vemos también otros porqués es el profeta Oseas. Oseas en el capítulo 4 y el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí vemos un porqué. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto es un equivalente a porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y luego, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En este versículo entonces tendríamos prácticamente tres porqués. Porque le faltó conocimiento. A Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Es el otro por qué. Porque por cuánto es un similar de por qué. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos y amigos, la invitación a reflexionar del texto de Jeremías 12:11, quiero que lo tomemos en cuenta y que con todo el corazón reflexionemos, porque se trata de nuestra relación con Dios y se trata de dónde vamos a pasar la eternidad. 60, 70, 80, 90 o 100 años que Dios nos preste de vida aquí en la tierra se pasan rápido. Dice la Biblia que pronto pasan y volamos. Entonces, es temporaria nuestra vida aquí y pasamos luego y se acabó. Pero luego vamos a la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Entonces, digo esto para motivarnos a reflexionar acerca de por qué debemos ocuparnos con reverencia y con toda sinceridad de corazón. Cristo dijo por ahí en Mateo 6:33, ocupaos o buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, según Cristo, lo más importante en la vida de todo ser humano debe ser tener o estar seguro o tener asegurado el reino de Dios y su justicia. Entonces, por eso es importante o es de reflexionar, hermanos, en esta parte con toda sinceridad. Es de reflexionar. Es importante, es necesario o es indispensable reflexionar sobre esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Particularmente vamos a referirnos al conocimiento porque dice Proverbios 9:10, por el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿de qué conocimiento está hablando cuando dice a través del profeta Oseas? El conocimiento de Dios, el conocimiento del Santísimo. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Reflexionemos, ocupemos tiempo para reflexionar qué tanto estamos aplicando, ocupados o ocupamos un tiempo para reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Este tema, esta pregunta, ¿por qué? O esta
esta pregunta o esta palabra ¿por qué? La vamos a estar recordando, porque hay muchos porqués en la Escritura. Dios se ha manifestado y se manifestó, se sigue manifestando a través de sus obras y a través de su palabra. Y tiene un propósito. El propósito es poner al alcance de la humanidad el único o un y único medio de salvación de su alma. Porque Cristo dijo, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? El hombre no puede pagar la salvación de su alma con un millón o 2 o 3 o 100 millones de dólares. No puede comprar la salvación. No podemos. Porque no hay dinero, no hay una cantidad de dinero que pueda pagar el precio de la salvación. Aquí en el mundo negociamos con dinero, pero delante de Dios, en la presencia de Dios, no. Lo maravilloso es que la salvación Dios la provee gratuitamente a través del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos que es gratis y aunque de hecho no lo es porque costó sangre y sangre inocente. Entonces, si alguien piensa y acepta y se acomoda que es gratis, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces se cuestiona por qué la gente sigue perdiéndose, sigue muriendo. Bueno, es que en primer lugar se mueren sin esperanza, siguen muriendo sin esperanza. ¿Por qué? Porque no han aceptado el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La tierra fue desolada porque no hubo hombre que reflexionase. Israel en su tiempo, dice el Señor por medio del profeta Jeremías, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto? O porque desechaste el conocimiento. Cuando no se aprende de la historia se vuelve a repetir. Hermanos y amigos, no repitamos la triste historia de Israel. Aprendamos de esa historia dolorosa y triste que hasta el día de hoy todavía no termina y todavía el pueblo de Israel sigue sufriendo. Aprendamos de ella y cambiemos nuestra manera de pensar. Dejemos que el Señor nos instruya y nos permita conocer y entender y aceptar y vivir de acuerdo a su voluntad. En Ezequiel capítulo 33, verso 11, dice el Señor por medio del profeta, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte física o espiritual de nadie. Sigue diciendo, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios desea. Que la gente que está equivocada, que vive equivocadamente, que vive haciendo daño, vive haciendo mal, por error, Dios quiere que esa gente reconozca, acepte su error, se arrepienta y vuelva al buen camino establecido por Dios. Dice la última parte del texto, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte de nadie, espiritualmente particularmente. ¿Por qué entonces la gente sigue muriendo sin esperanza? Porque no hemos aceptado la palabra de Dios. El próximo domingo, si Dios nos permite, vamos a continuar con otra razón, otro porqué en relación
a la salvación, a la palabra de Dios. Ahora solamente vamos a ver algunos porqués. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dije, ¿por qué se usa como cuestionamiento, como pregunta y también como respuesta? Aquí el apóstol Pedro está diciendo, ¿por qué el Señor tarda su promesa? Quizás usted ha oído por muchos años que el Señor ya viene, que el Señor ya viene. ¿Por qué no ha venido? Porque está esperando que usted se arrepienta y se convierta y tenga la esperanza gloriosa de la salvación según la palabra de Dios. Entonces, el Señor no retarda su promesa por algún otro motivo más que por amor a usted y a mí. El Señor no retarda su promesa por ningún otro motivo. El Señor podría haber venido ayer por la iglesia o por sus santos, o pudiera venir ahora. Pero si no lo hace es por amor a usted y a mí. Entonces, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El hombre envuelto, completamente invadido por sentimientos de materialización, dinero, economía, riquezas, bienes y todas esas cosas, se ha olvidado de Dios, que es lo más importante en la vida de todo ser humano. En estos tiempos que estamos viviendo de confusión y de desesperación, ¿sabe por qué hay confusión y desesperación? Porque la gente no le cree a Dios. Hay promesas en la Escritura muy claras y yo creo que si las creemos, Dios las cumplirá. Pero necesitamos creerle a Dios. Dice el Salmo 34, verso 7, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Son promesas de Dios. Salmo 91, 1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, son promesas de parte de nuestro Dios que están ahí, dadas por Dios, para que en la medida que usted y yo las creamos, sean verdad, se cumplan. Y en momentos como este, tengamos esa esperanza gloriosa. Este tipo de pandemia, este mal que nos está azotando, esta amenaza que tanto temor nos ha causado, con la ayuda del Señor Jesucristo va a pasar. Pero ¿sabe qué? No quiero ser un profeta malo, pero vendrán otros. Así como se ha controlado, por ejemplo, el SIDA y el cáncer, ya ahorita ya lo manejan de una manera ya muy casi normal. En un tiempo era un pavor hablar de cáncer, hablar de SIDA. Ahorita ya no, porque ya están preparando tratamientos, medicinas que los controlan y que en fin. Igual van a hacer con esto que está pasando ahorita. Pero cuando esto termine, Dios puede traer otra cosa para lo que nadie está preparado. ¿Cómo podemos prepararnos? La primera y mejor preparación que yo recomiendo es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene poder, que es capaz de darnos esperanza,
en medio de la más confusa y desesperante situación. El salmista decía en aquel salmo muy popular y conocido, Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, le decía al Señor. Pero hay una cosa, y quiero que veamos ya para concluir, quiero que veamos lo que sucedía en los tiempos bíblicos. Otra vez, la historia. Hay que aprender de la historia del pueblo de Israel, porque el Dios de Israel es el Dios al que nosotros invocamos y quisiéramos que estuviera en un momento atendiendo nuestra petición, especialmente cuando la cosa es muy difícil. Aunque no tengamos ningún motivo, ningún derecho, porque la única posibilidad, hermanos, además del amor de Dios, la única posibilidad es que usted y yo nos preocupemos y nos esforcemos por ser fieles a Dios en el cumplimiento y en la obediencia a su santa y divina palabra. Cuando nosotros seamos fieles a Dios en todas estas cosas, entonces tendremos el derecho de clamar a Él. ¿Por qué? Porque hemos tratado de hacer su santa y divina voluntad. Mire parte de la historia del pueblo de Israel. Según Segundo de Crónicas, capítulo 30 y verso 10, dice este verso: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Aquellos hombres que eran usados como correos para vocear, un mensaje de la palabra de Dios. Dice el texto que se reían y se burlaban de ellos. ¿No le parece una historia parecida a la que se vive ahora? Mucha gente se burla, se ríe, dice que estamos locos. Hermanos y amigos, aprendamos de la historia, porque si no aprendemos y cambiamos, teniendo el conocimiento y la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia, vamos a repetirla triste y lamentablemente otra vez. Segundo de Crónicas, otra vez, capítulo 36 y verso 16. La conducta, la actitud, la reacción del pueblo de Israel a la palabra de Dios. Reflexionemos y analicemos si no será la misma reacción, la misma actitud en este tiempo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿No le parece una historia semejante? En estos días, lamentable y tristemente, gente ignorante o necia, no sé, sin conocer la realidad, ni siquiera preocuparse por conocer, repiten la historia, hacen lo mismo. Se burlaban de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. No sé cuántos cientos de miles de personas han muerto por esta pandemia que nos está atemorizando. ¿Por qué murieron? Porque no hubo remedio. Ni los mejores doctores, ni los mejores hospitales han podido hacer nada. ¿Por qué? Porque no hubo remedio. Y si es juicio de Dios, qué pena, porque si nos hubiésemos arrepentido, si hubiese un mundo más grande,
una gran multitud de personas que clamara a Dios, que tratara de hacer la voluntad de Dios, hubiéramos podido evitar muchos miles de muertos si nos hubiésemos arrepentido. Pero no lo hemos hecho. Entonces, que Dios nos permita, hermanos y amigos, hacerlo. Y una recomendación que está también en la Escritura, y con esto terminamos, es la siguiente, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso es lo que todo mundo debe hacer. Ocupar tiempo con sinceridad de corazón, reflexionar, comparar. La palabra de Dios se compara como un espejo para la vida de los seres humanos. Entonces comparar cuánta diferencia hay de lo que somos y de lo que Dios quiere que seamos mediante su palabra. Sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos y amigos, les invito en el nombre del Señor. Cristo dijo en San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dijo Cristo, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos la Escritura. Mirémonos en ese espejo. Comparemos nuestra vida a ver qué tanta diferencia hay. Y con la ayuda de Dios, ajustemos nuestra vida a la palabra de Dios. Porque de ello depende nuestra paz y nuestra salvación. Vamos a orar y damos gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por la vida que nos prestas y la oportunidad que nos permites de estar estos momentos meditando en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, permite que esta palabra ungida por la virtud de tu Santo Espíritu llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos haga reflexionar, y que si es necesario corrijamos cada uno lo que sea necesario en nuestra vida a fin de ser agradables delante de ti. Te suplicamos y te rogamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.